Primero quemaron sus propias ciudades, no los romanos, sino los propios galos. 20 pueblos reducidos a cenizas y escombros por su propia gente, por orden de su propio general, en la primavera del año 52 a.C. Familias que habían vivido en esos hogares durante generaciones vieron cómo las estructuras de madera colapsaban hacia adentro, mientras el humo subía hacia un cielo que olía a todo lo que habían construido. Y esta era la estrategia que estaba ganando. Frente a ellos se alzaba un hombre que no tenía ningún derecho legal de estar allí: Julio César, procónsul, político, deudor. Comandaba un ejército que libraba una guerra de 8 años que Roma nunca había declarado formalmente, en un territorio que el Senado nunca le había autorizado a conquistar, por razones que sus propios despachos disfrazaban cuidadosamente como necesidad. Estaba en inferioridad numérica, sobreextendido y operando a 3 semanas de marcha de la base de suministros romana más cercana. La civilización contra la que luchaba contaba con millones de personas, ocupaba un territorio más grande que la península italiana y ya le había propinado la peor derrota en el campo de batalla de toda su carrera. Ganó de todos modos, y al ganar, destruyó accidentalmente la república que decía estar defendiendo. Pero esto es lo que los historiadores nunca han resuelto del todo. El hombre que estuvo más cerca de detenerlo, el que tenía a César en retirada, a sus aliados desertando y la situación estratégica colapsando, abandonó la estrategia que estaba funcionando en el momento preciso en que más importaba. Vercingetorix de los Arvernos había pasado meses rechazando una batalla decisiva. Había estudiado las tácticas romanas desde adentro. Entendía, con una claridad rara entre sus contemporáneos, exactamente cómo vencer al ejército más disciplinado que el mundo antiguo jamás había producido. Y entonces, en una tarde, lo echó todo por la borda. Las crónicas muestran la decisión. No pueden mostrarnos lo que le costó tomarla. Descubrirás la única excepción que Vercingetorix permitió a su política de tierra arrasada. La única ciudad que su pueblo le rogó no quemar. Y cómo esa excepción le entregó a César los suministros que mantuvieron viva la conquista. Descubrirás que César admitió en cartas al Senado romano que perdió la batalla de Gergovia, y luego culpó a sus propios soldados por ello. Y descubrirás cómo el oro que César saqueó de la Galia desplomó los precios de las materias primas en Roma, inundó Italia con cientos de miles de esclavos y le dio a un hombre el ejército personal que puso fin a 500 años de gobierno republicano. Para entender por qué el hombre que estaba ganando tomó la decisión que lo destruyó todo, debemos retroceder al año 60 a.C., y al momento en que un político endeudado miró al norte a través de los Alpes y decidió que la desgracia de la Galia se convertiría en su salvación. El relato estándar de la Guerra de las Galias comienza con la migración bárbara y la seguridad fronteriza romana. Es un relato conveniente. También es, como coinciden unánimemente los historiadores modernos, esencialmente falso. Julio César fue a la Galia porque no tenía otra opción. No de la manera en que a veces se dice que los generales no tienen opción, es decir, que enfrentaban un imperativo estratégico o una oportunidad política que no podían ignorar. La situación de César era más fundamental que eso. Fue a la Galia porque la alternativa era la ruina financiera, la destrucción política y el probable exilio. La Galia no era su ambición, era su vía de escape. Plutarco, en su vida de César, registra un detalle que aclara todo sobre lo que siguió.
Antes de que César pudiera partir hacia su mando provincial en el 58 a.C., sus acreedores tenían que estar satisfechos de que volvería para pagarles. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, garantizó personalmente las deudas de César. La cantidad que registra Plutarco es de 830 talentos, aproximadamente 25.000 kilogramos de plata. Sin la garantía de Craso, los acreedores de César no le habrían permitido abandonar la ciudad. Una guerra que remodelaría la civilización occidental comenzó con un hombre rico avalando la capacidad de otro para pagar sus cuentas. El arreglo político que hizo esto posible fue el primer triunvirato, un pacto informal y secreto entre César, Craso y Cneo Pompeyo Magno, conocido en la historia como Pompeyo el Grande. Ninguno de los tres hombres reconoció públicamente la existencia del acuerdo. Cicerón, cuyas cartas proporcionan una ventana contemporánea a la atmósfera política del período, expresó su ansiedad al respecto en repetidas ocasiones, aunque evitando cuidadosamente nombrarlo directamente. Fue una alianza que no dejó ningún registro escrito y que sus miembros negaron. Sin embargo, fue el acuerdo político más trascendental en la historia de Roma desde la fundación de la República. Lo que cada hombre quería de él era sencillo. Pompeyo necesitaba que se ratificaran sus asentamientos militares en el este y que se distribuyeran tierras a sus veteranos. El Senado llevaba años bloqueando ambas cosas. Craso necesitaba concesiones financieras y un mando militar que le diera la reputación marcial que su riqueza nunca había producido. Y César necesitaba un mando provincial lucrativo, una gobernación con autoridad de reclutamiento militar, lo suficientemente lejos de Roma para que sus acreedores no pudieran alcanzarlo, y lo suficientemente rica en botín potencial para saldar sus obligaciones y financiar su futuro político. En el 59 durante el consulado de César, la Lex Batinia le otorgó exactamente esto. Un proconsulado de 5 años sobre la Galia, Cisalpina y el Ilírico. La muerte del gobernador en funciones de la Galia Transalpina poco después permitió a los aliados de César añadir esa provincia a su mando, dándole autoridad al otro lado de los Alpes y la infraestructura militar para usarla. La facción conservadora del Senado, los optimates, que habían observado el consulado de César con creciente alarma, había intentado evitar precisamente este resultado. Habían intentado asignar a los cónsules entrantes la supervisión de bosques y caminos de ganado dentro de Italia, nombramientos deliberadamente insignificantes diseñados para negarle a César la autoridad militar. Fracasaron. Lo que César pretendía hacer con su mando no fue evidente de inmediato. Algunos historiadores, incluido el antiguo historiador Jonah Lenderin, han argumentado que el objetivo original de César pudo haber sido Dacia, la actual Rumania, por sus depósitos de metales preciosos, y que la migración de los helvecios del 58 a.C. fue un accidente de sincronización que redirigió su atención hacia el norte. Esto sigue siendo una inferencia académica, más que un hecho establecido. Las fuentes antiguas no lo confirman directamente. Lo que sí está establecido es que César llegó a su provincia en el 58 a.C., sin una guerra, sin un plan para una, y con una situación financiera que hacía de encontrar una cuestión de supervivencia personal. Roma tenía su propia motivación para mirar al norte. El saqueo galo de Roma en el 390 a.C. había dejado un trauma generacional en la memoria cultural romana.
un miedo visceral a los ataques bárbaros desde más allá de los Alpes que César supo cómo invocar y explotar. Sus despachos a casa presentaban sistemáticamente lo que estaba haciendo como una acción defensiva: proteger a los aliados de Roma, responder a la agresión, asegurar la frontera contra fuerzas que de otro modo se dirigirían hacia el sur. Los historiadores modernos, incluido Adrian Goldsworthy, en su exhaustiva biografía de César, son claros sobre la realidad. César libró la guerra de las Galias principalmente para reconstruir su fortuna personal, establecer una reputación militar inexpugnable y adquirir el ejército de veteranos leales que eventualmente necesitaría para sobrevivir a la crisis política que sabía que se avecinaba. Encontró su pretexto en la primavera del 58 a.C., y el mundo que resultó de ello todavía está con nosotros. La palabra que César usaba para el pueblo que estaba conquistando era una importación griega, barbaroi. Originalmente significaba cualquiera que no hablara griego, personas cuyo idioma incomprensible sonaba a los oídos griegos como bar, un balbuceo sin sentido. Para la época de César había acumulado siglos de desprecio romano, convirtiéndose en sinónimo de incivilizado, violento, irracional, fundamentalmente distinto a nosotros. César lo usó de manera deliberada y estratégica en cada despacho que envió a Roma. Necesitaba que el Senado y el pueblo romano creyeran que estaba luchando contra salvajes. La verdad era considerablemente más complicada. Las tribus galas que César encontró pertenecían a lo que los arqueólogos modernos llaman la cultura de Latene, una sofisticada civilización de la Edad del Hierro que había dominado Europa central y occidental durante siglos. Sus oppida, los centros urbanos fortificados que servían como capitales tribales, no eran campamentos primitivos. Eran asentamientos sustanciales con edificios permanentes, planos de calles organizados, talleres metalúrgicos capaces de producir objetos de extraordinaria calidad y poblaciones que a veces ascendían a miles. Bibracte, la capital eduana donde César libraría su primera batalla importante, se extendía a través de una meseta en la cima de una colina y servía como centro de producción artesanal y comercio a larga distancia. El propio César, en las secciones etnográficas de su propio relato, describe la organización social, las prácticas religiosas y los sistemas legales galos con un detalle que, sin darse cuenta, documenta una civilización mucho más compleja de lo que sus propósitos políticos le obligaban a reconocer. La sociedad gala operaba a través de tres clases distintas, como registra César en los libros 5 y 6 de sus Comentarii. Los equites, la nobleza guerrera, mantenían el poder a través de redes de clientes y vasallos, debiendo su influencia a la cantidad de hombres que podían poner en el campo y alimentar desde sus fincas. Por debajo de ellos, la plebe común a menudo vivía en condiciones que se acercaban a la dependencia, unida por deudas y obligaciones a las familias aristocráticas por encima de ellos. Y por encima de todos los demás, en una categoría completamente separada de la jerarquía político-militar, estaban los druidas, una élite sacerdotal y legal pangálica, cuya autoridad trascendía las fronteras tribales. La descripción que hace César de los druidas es lo suficientemente detallada como para ser valiosa y lo suficientemente selectiva como para ser sospechosa. Señala que estaban exentos del servicio militar y los impuestos, que servían como árbitros en disputas entre tribus, que educaban a la juventud gala en astronomía y filosofía,
y que su conocimiento se preservaba completamente en la tradición oral. No consignaban nada por escrito, a pesar de ser capaces de hacerlo, porque creían que la escritura disminuía la memoria. Lo que César curiosamente no enfatiza es el grado en que la red druídica proporcionaba la infraestructura de comunicación y coordinación para la política pangálica. Historiadores modernos han notado que la señal para la gran revuelta del 52 a.C., la masacre de comerciantes romanos en Cenabo, se transmitió a través de la Galia con una velocidad que sugiere un sistema de comunicación preexistente. Cenabo era el lugar exacto donde los druidas celebraban su asamblea anual. Si los druidas organizaron o no el momento de la revuelta es una hipótesis académica, no un hecho documentado. Pero la coincidencia es lo suficientemente sorprendente como para que los historiadores de la época la tomen en serio. La realidad política que César encontró estaba definida por una inestabilidad crónica que él reconoció de inmediato como su mayor activo estratégico. La Galia no era una nación, era un mosaico de docenas de entidades tribales independientes, algunas repúblicas, algunas oligarquías aristocráticas, algunas acercándose a la monarquía, con siglos de agravios acumulados y alianzas entre sí. Los eduos, el aliado galo más antiguo de Roma, mantenían una disputa con los arvernos que precedía a la llegada de César por generaciones. Los secuanos se habían aliado con tribus germánicas contra los eduos. Los belgas en el norte miraban a las tribus celtas del centro con una mezcla de desprecio competitivo y distancia política. Ninguna institución permanente podía forzar la cooperación a través de las fronteras tribales, porque no existía tal institución. El corredor Ródano-Saona-Rin, que atravesaba el corazón de este mundo fragmentado, era, según el historiador antiguo Jona Lenderin, la ruta comercial más importante de la Europa preindustrial. El estaño británico se movía a través de él. El ámbar de la costa báltica se movía hacia el sur a través de él. Los bienes mediterráneos se movían hacia el norte a lo largo de él. Las tribus que controlaban secciones de este corredor eran ricas más allá de lo que explicaría su base agrícola por sí sola. César lo entendía. Los despachos que enviaba a Roma enfatizaban la seguridad y la civilización. Las cuentas que llevaba para sí mismo se trataban de un tipo de aritmética completamente diferente. El mayor instrumento militar de Roma no era un arma, era un sistema. La Legión Romana de la República Tardía, la organización que comandaba César, era una fuerza de armas combinadas de aproximadamente 4.800 a 5.000 hombres a plena capacidad, organizada en 10 cohortes, subdivididas en centurias de 80 hombres cada una. Las armas del legionario eran simples y devastadoras. 2 pila, pesadas jabalinas arrojadizas diseñadas para doblarse en el impacto para que no pudieran ser arrojadas de vuelta, seguidas por el gladius. Una espada corta de estocada optimizada para el combate en formación cerrada, donde el espacio era demasiado reducido para asestar tajos. Su escudo, el scutum, era un gran rectángulo curvo de madera laminada con un humbo de hierro en el centro, tanto un arma como una defensa, utilizado para golpear y empujar en el fragor del combate cuerpo a cuerpo. Las representaciones populares de soldados romanos con la elaborada armadura de bandas llamada lorica segmentata son, como señalan los historiadores militares, anacrónicas para este período. Los legionarios de César usaban lorica amata, cota de malla flexible, práctica, probada y significativamente menos fotogénica que su reemplazo cinematográfico.
Lo que Suetonio registra sobre la relación de César con estos hombres es lo suficientemente inusual como para merecer una lectura cuidadosa. Según la obra Divus Julius de Suetonio, César conocía a sus soldados individualmente, no solo a los oficiales, sino a veteranos de varias legiones. Memorizaba nombres, reconocía rostros, seguía de cerca los historiales de servicio. Esto no era una capacidad administrativa, era una estrategia deliberada para construir el tipo de lealtad personal que una década después demostraría ser más fuerte que la lealtad de los soldados hacia el propio Estado romano. El ejército que César construyó en la Galia no era el ejército de Roma luchando la guerra de Roma. Era el ejército de César, luchando la guerra de César, por razones que en última instancia tenían más que ver con la supervivencia política de un hombre que con cualquier necesidad estratégica que enfrentara a la República. La primera condecoración militar de César llegó antes de todo esto. Suetonio registra que en el asedio de Mitilene, en el 81 a.C., cuando César tenía aproximadamente 19 años y servía como oficial subalterno en Asia, ganó la corona cívica, el segundo honor militar más alto de Roma, por salvar la vida de un compañero soldado bajo fuego. Era el hijo de un senador sin formación militar, realizando un acto de valentía personal que más típicamente se asociaría con un legionario raso. El patrón que eso estableció, valor personal combinado con una extraordinaria atención a los hombres a su alrededor, se extiende a lo largo de todo lo que siguió. Sin embargo, la ventaja decisiva del ejército romano no eran sus soldados, sino sus ingenieros. Cada legión romana incluía especialistas capaces de construir un campamento fortificado en horas, un sistema de asedio en días y un puente a través de un río importante en semanas. Esta capacidad de ingeniería representaba una brecha tecnológica entre Roma y sus oponentes que los historiadores militares del mundo antiguo reconocían como fundamental. Los galos eran guerreros formidables, no eran, en ningún sentido significativo, ingenieros. Cuando César necesitaba tomar una fortaleza en lo alto de una colina, construía muros de circunvalación. Cuando César necesitaba cruzar el Rin, no buscaba vados ni botes, construía un puente. Las tribus a las que se enfrentó no podían imaginar la velocidad ni la escala de lo que la ingeniería romana hacía posible, lo que significaba que, sistemáticamente, fracasaban en tenerlo en cuenta en su planificación estratégica. César comenzó la guerra de las Galias con 4 legiones de veteranos, la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 10ª, a la cual César consideraba su formación más confiable y se dirigía en los despachos con un afecto visible e inusual para un comandante romano. Para el 52 a.C. comandaría 10 legiones, complementadas con una importante caballería extraída predominantemente de fuerzas auxiliares germánicas. La expansión de su mando era legalmente cuestionable. César reclutó legiones adicionales bajo su propia autoridad, financiadas por el botín galo, en lugar de por una asignación del tesoro, sin autorización explícita del Senado. Estaba construyendo un ejército privado mientras comandaba oficialmente uno público. La distinción importaba enormemente en la teoría constitucional romana. Importaría aún más en el 49 a.C. Una figura en esta estructura merece particular atención. Tito Labieno, el lugarteniente más capaz de César y el hombre que dirigió exitosamente las campañas del norte de manera independiente mientras César operaba en la Galia Central. Labieno era un profesional militar de primer orden, agresivo, tácticamente sofisticado, confiable bajo presión.
Eventualmente elegiría a Pompeyo sobre César cuando llegó la guerra civil, luchando contra el hombre al que había servido durante una década en el conflicto más importante del mundo antiguo. El instrumento que hizo posible la guerra de las Galias se construyó sobre una base de lealtad personal. Cuando esa lealtad se fracturó bajo suficiente presión política, incluso el comandante romano más capaz de la Galia se alzó contra César en las consecuencias del Rubicón. En la primavera del 58 A.C., aproximadamente 368.000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, quemaron sus propias casas y comenzaron a caminar hacia el oeste. Esa cifra proviene del propio César. En el libro uno de los Comentarii afirma que se encontraron tablillas de censo escritas en caracteres griegos en el campamento de los helvecios, y que estas tablillas registraban una población de 263.000 helvecios, más 105.000 aliados. El historiador David Jenigue, entre otros académicos modernos, ha planteado serias dudas sobre esta afirmación, señalando que sería poco probable que las tribus migratorias llevaran pesadas tablillas de piedra o madera, que es sospechoso que tribus no griegas escribieran su censo en griego, y que los números redondos precisos tienen la cualidad de una invención en lugar de documentación. Cualquiera que haya sido el verdadero tamaño de la migración, la erudición contemporánea considera que la cifra de César de 368.000 está significativamente inflada. La migración fue real. Los números son de César. Lo que no se discute es la dimensión psicológica de lo que hicieron los helvecios antes de partir. Quemaron sus propias ciudades, graneros y campos, deliberada y sistemáticamente, para hacer de la retirada algo psicológicamente imposible. César registra esto en el libro 1 con una precisión antropológica que sugiere una fascinación genuina. Un pueblo tan comprometido con su destino que destruyó su origen. Fue un gesto dramático de voluntad colectiva que César habría reconocido en su lógica estratégica, como primo hermano de las decisiones que tomaba sobre sus propios puentes. La base legal de César para la intervención era más endeble de lo que sugerían sus despachos. Inicialmente los helvecios habían solicitado el paso pacífico a través de territorio romano. César se negó y evitaron las tierras romanas por completo, dirigiéndose al norte a través del territorio de los aliados galos de Roma. Solo en este punto, cuando la migración afectó a las tribus clientes de Roma, César tuvo una justificación defendible para la acción militar. Los persiguió de todos modos, con las 4 legiones que ya estaban bajo su mando, complementadas con 2 legiones adicionales que reclutó de inmediato, por su propia autoridad, de la Galia Cisalpina. El primer enfrentamiento importante se produjo en el río Arar, donde César sorprendió a una retaguardia de los helvecios, el clan de los tigurinos, en el acto de cruzar. Los destruyó casi por completo y registra en los Comentarii que consideró esto como una justicia parcial por un evento ocurrido 50 años antes, cuando los tigurinos habían participado en la derrota y muerte de un cónsul romano llamado Lucio Casio. Ya sea que se tratara de un agravio histórico genuino o de una justificación retroactiva, César lo incluyó. Tal vez porque el público romano esperaba que los generales romanos vengaran el honor romano, y los Comentarii fueron escritos tanto para el público romano como para la posteridad militar.
El enfrentamiento decisivo se produjo en Bibracte, la capital eduana, en el centro de la Galia, y el propio relato de César, que nunca es generoso con los oponentes, sugiere que fue una lucha más dura de lo que la autopresentación militar romana normalmente reconocía. La batalla duró desde el mediodía hasta la noche. En un momento, César se vio obligado a retirar a su caballería del campo, quitando los caballos para que nadie pudiera huir y los legionarios entendieran que su única opción era resistir. Los helvecios atacaron y contraatacaron durante la tarde. El relato de César reconoce el valor extraordinario. Sus palabras, filtradas a través de la traducción de sus oponentes. Al anochecer, los helvecios se habían quebrado. Por la mañana, sus ancianos estaban pidiendo términos de rendición. La respuesta de César a su rendición fue tácticamente elegante e inmediatamente reveladora. No los esclavizó, no los dispersó. Les ordenó que regresaran a su tierra natal original en la actual Suiza, con el razonamiento explícito de que su territorio necesitaba ser poblado para evitar que las tribus germánicas se mudaran a través del Rin. La tribu derrotada se convirtió en una guarnición fronteriza romana. Esto no fue misericordia, fue una reasignación. César pudo ver, en una migración que acababa de destruir, un activo estratégico que valía la pena preservar en el lugar. La crisis de los helvecios le dio a César algo más valioso que una victoria militar. Le dio prestigio. Con los helvecios fuera del camino, los líderes tribales galos que habían estado observando desde una distancia prudente acudieron a César con una nueva preocupación. Ariovisto, un rey germánico de la tribu de los suevos, había cruzado el Rin años antes y había establecido un dominio brutal sobre las tribus del este de la Galia. Ayudaría a Roma. César, que había estado buscando exactamente este tipo de invitación, accedió. A finales del 58 a.C., había derrotado a Ariovisto cerca de los montes Vosgos y había establecido a Roma como el árbitro efectivo de la política gala. No había sido autorizado para conquistar la Galia. Simplemente había empezado a hacerlo. El segundo año de la campaña gala casi acaba con ella. En la primavera del 57 a.C., las tribus del norte de la Galia, los belgas, como César los llamó colectivamente, formaron la confederación militar más grande que César había enfrentado hasta entonces. Habían estado observando la campaña contra los helvecios y la derrota de Ariovisto, con la atención particular de aquellos que reconocen que lo que están viendo es un anticipo de su propio futuro. Los líderes tribales se reunieron, contaron a sus guerreros, hicieron acuerdos de apoyo mutuo y se trasladaron al sur para enfrentarse a las legiones romanas antes de que César pudiera eliminarlos individualmente. César registra que el total que afirmaban haber reunido superaba los 300.000 guerreros. Una cifra que los historiadores modernos consideran exageradamente inflada, pero indicativa de una movilización masiva genuina en todas las tribus del norte. César manejó al cuerpo principal de la Confederación belga a través de una combinación de asedio, diplomacia y multiplicación de fuerzas, quebrando la coalición antes de que sus componentes más grandes pudieran comprometerse por completo. Pero una tribu se negó a ser manipulada. Los nervios que ocupaban el territorio en la actual Bélgica eran descritos por César como los más severos militarmente de todos los belgas.
Un pueblo que supuestamente había prohibido los artículos de lujo y la influencia de los comerciantes de vino romanos en su territorio, manteniendo una austeridad marcial que César claramente respetaba, incluso mientras se preparaba para destruirlos. Tenían su propia fuente de inteligencia sobre las operaciones de César. Simpatizantes infiltrados en la columna de belgas rendidos y galos aliados que viajaban con el ejército romano. César registra haber sabido esto a través de prisioneros después de la batalla. Los nervios sabían que los romanos se acercaban, conocían el diseño de la columna de legionarios y se habían posicionado en los bosques sobre el río Sabis para explotar exactamente el momento en que el ejército de César estaría más expuesto. Ese momento fue la construcción del campamento. Los legionarios romanos eran simultáneamente soldados e ingenieros, y la tarea diaria de fortificar un campamento, cavar zanjas, levantar terraplenes, colocar estacas, les exigía deponer sus armas. Era el momento estándar de máxima vulnerabilidad en cualquier avance romano, y los nervios lo habían estudiado. Cuando las 6 primeras legiones romanas aparecieron en la ladera sobre el Sambre, los nervios cruzaron el río y atacaron antes de que los romanos pudieran formar líneas de batalla. El relato de César en el libro 2 de los Comentarii describe lo que siguió con una franqueza inusual. Inusual porque César típicamente se describe a sí mismo como el centro calmado de la respuesta controlada. Y lo que sucedió en el Sabis no fue ni controlado ni calmado. La 12ª legión fue rodeada. Sus centuriones habían resultado muertos o heridos tan exhaustivamente que Suetonio, en Divus Julius, utiliza el enfrentamiento para ilustrar la máxima de César sobre sus hombres. Los conocía lo suficientemente bien como para saber en qué unidades se podía confiar para resistir y cuáles necesitaban un liderazgo visible para evitar el colapso. La 12ª necesitaba liderazgo visible. César los encontró con el águila en peligro de captura. La pérdida del águila de una legión era la peor humillación institucional que reconocía el ejército romano, exigiendo la disolución de la unidad. Y sus primeras filas presionadas tan apretadamente unas contra otras por el asalto de los nervios que no podían usar sus espadas. Tanto el propio relato de César como la biografía que hace Plutarco de César registran lo que sucedió después. César arrebató un escudo a un soldado en las filas de retaguardia y se abrió paso a través de la multitud hasta la línea del frente. Llamó a los oficiales por su nombre. Ordenó a los hombres extender su formación y darse espacio para luchar. Y luego, porque no había nada más que hacer, luchó junto a ellos, un procónsul romano, el equivalente a un gobernador provincial y general al mando combinados, un hombre de rango senatorial y de inmensa trascendencia política, en la primera fila de una formación al borde del colapso en la orilla de un río belga. La llegada de Tito Labieno con la 10ª legión desde el flanco izquierdo cambió el curso de la batalla. El asalto de los nervios fue quebrado, sus formaciones destrozadas, sus pérdidas severas. La afirmación de César de que solo 600 de sus guerreros sobrevivieron es casi con certeza propaganda. Los nervios aparecen en registros romanos posteriores como una tribu funcional. Lo que está verificado es que su capacidad militar quedó severamente dañada y que el resultado de la batalla dependió de un momento de liderazgo personal que el guión de referencia para esta campaña no había previsto. César descubrió en la peor crisis del Sabis que sus hombres lo seguirían no como a una institución, sino como a una persona.
Ese conocimiento resultaría relevante para el resto de su vida. Las tribus de la costa atlántica plantearon un problema que las legiones de César estaban diseñadas para vencer en tierra. Tuvieron que inventar una manera de vencerlo en el mar. Los vénetos de la moderna Bretaña controlaban una de las posiciones más estratégicamente significativas en la conquista en desarrollo de César. La red comercial del Atlántico, que conectaba Gran Bretaña con la Galia. Sus fortalezas estaban situadas en lenguas peninsulares de tierra costera, inaccesibles por asalto terrestre durante la marea alta ni por barco durante la marea baja. Y su flota estaba construida para condiciones que los navíos romanos mediterráneos encontraban genuinamente peligrosas. Mientras que los buques de guerra romanos estaban construidos de madera mediterránea, relativamente ligera, optimizada para la velocidad a remo en aguas tranquilas. Los barcos de los vénetos eran de construcción de roble pesado, con popas altas diseñadas para desviar proyectiles y velas de cuero capaces de sobrevivir a las tormentas atlánticas. César registra en el libro que cuando su flota se enfrentó por primera vez a los venetos, los romanos se encontraron en desventaja ante barcos que simplemente podían alejarse navegando de la persecución a remo cada vez que el viento los favorecía. La solución romana fue característicamente orientada a la ingeniería. Los comandantes navales de César, incluyendo a Décimo Bruto, un nombre que adquiriría una resonancia histórica trágica 12 años después, desarrollaron largos postes equipados con ganchos de hierro diseñados para atrapar y cortar las drisas que sostenían las vergas de las velas de los vénetos. Cuando las cuerdas se partían y las vergas caían, las pesadas velas se desplomaban sobre la cubierta. Un barco de vela sin sus velas es una plataforma a la deriva. Los buques de remos romanos, repentinamente capaces de seguir el ritmo de sus oponentes inmóviles, rodearon y abordaron metódicamente a los barcos vénetos inmovilizados. César registra que una calma cayó en el momento crítico del enfrentamiento. El viento amainó, dejando a la flota véneta incapaz de maniobrar mientras los remeros romanos conservaban total movilidad. Atribuye esto a la fortuna. Los historiadores militares que analizan la batalla señalan que el posicionamiento de César ya había reducido las opciones tácticas disponibles para los vénetos antes de que cambiara el viento, lo que sugiere una explotación deliberada más que un rescate afortunado. Lo que no se discute es el resultado. La flota véneta fue destruida, su capacidad militar eliminada, su posición estratégica colapsada. La respuesta de César a la rendición de los vénetos marca un punto de inflexión en el carácter moral de la conquista. Ordenó la ejecución de todo el consejo tribal, cada anciano, cada líder. La población sobreviviente fue vendida como esclavos de manera colectiva. Su justificación declarada fue que los vénetos habían violado el derecho sagrado de los enviados al detener a oficiales romanos antes en la campaña. Los historiadores modernos reconocen esto por lo que fue: terrorismo psicológico calculado. Los vénetos no fueron destruidos porque hubieran detenido a oficiales romanos. Fueron destruidos porque César necesitaba que todas las tribus entre el Loira y el Rin comprendieran que la resistencia conllevaba un precio que se extendía más allá de la derrota militar hasta la extinción social. La ejecución del consejo fue un mensaje. Los esclavos fueron su franqueo. Este cálculo, que el castigo extremo de un pueblo podía prevenir la necesidad de luchar contra muchos otros, aparece repetidamente en la Guerra de las Galias.
no era exclusivo de César. La doctrina militar romana había empleado violencia ejemplar durante siglos. Lo que era distintivo era la escala y la explicitud. César registra la destrucción del liderazgo tribal véneto en su propio relato sin aparente incomodidad, lo que nos dice algo tanto de la cultura militar romana como del hombre específico que escribía los despachos. Quería que Roma supiera lo que había hecho. Esperaba que Roma lo aprobara. Décimo Bruto, que comandó la flota que obtuvo esta victoria, estaría entre los conspiradores que asesinaron a César en el 44 a.C. La historia tiene una manera de organizar sus ironías sin preocuparse por la economía narrativa. Para el 55 a.C., César había estado en la Galia durante 3 años. Había derrotado a los helvecios, expulsado a Ariovisto a través del Rin, quebrado la Confederación belga y destruido el imperio atlántico de los vénetos. El Senado le había concedido una suplicatio, acción de gracias pública, de 15 días por sus éxitos. Él necesitaba algo más grande. El puente sobre el Rin construido por César en el 55 a.C. no fue principalmente una operación militar. Él mismo lo dice. En el libro 4 de los Comentarii, cuando los subíos germánicos le ofrecieron botes para cruzar el Rin para una expedición punitiva contra los suevos y los sugambros, César declinó. Cruzar en botes, escribe, ni lo consideraba suficientemente seguro, ni acorde con su propia dignidad, ni con la del pueblo romano. Construyó un puente en su lugar. El puente tenía aproximadamente 400 metros de largo, atravesando uno de los grandes ríos del mundo antiguo, construido por ingenieros legionarios utilizando un sistema de pilotes de madera pareados en ángulo, clavados en el lecho del río, conectados por vigas transversales con un rompeolas río arriba para proteger la estructura de los escombros del río. Los ingenieros modernos que han estudiado la descripción detallada de César en los libros 4 y 6 han confirmado que el diseño es técnicamente sólido y el cronograma de construcción realizable. El puente se completó en 10 días. César hizo marchar a su ejército a través de él. Pasó 18 días en territorio germánico, quemando aldeas y cortando cultivos. Luego se retiró y demolió el puente a sus espaldas. No había librado un enfrentamiento importante. No había conquistado territorio. Había hecho cruzar a las legiones romanas a pie por el Rin, algo que ningún general romano había hecho. Y luego eliminó la evidencia de cómo lo había hecho. El mensaje a las tribus germánicas al este del río fue preciso. Roma podía construir esta estructura cuando quisiera, en el lugar que quisiera, y luego negársela a cualquier otra persona. Ningún río era ya una frontera, si Roma decidía que no lo era. La suplicatio de 20 días que el Senado concedió después de la primera expedición británica de César en el 55 a.C. superó cualquier acción de gracias otorgada anteriormente en la historia romana. César casi no había logrado nada en Gran Bretaña. Su fuerza era demasiado pequeña. Su caballería no logró desembarcar. Una tormenta dañó su flota. Pero había cruzado el océano, la frontera mitológica del mundo conocido, y Roma recibió esto como un triunfo de la civilización sobre lo desconocido. Regresó al año siguiente, el 54 a.C., con una fuerza mayor, llegó más hacia el interior, estableció un rey cliente y extrajo tributo. No hubo una ocupación permanente posterior. El valor propagandístico superó ampliamente el resultado estratégico.
Desde entonces, la confirmación arqueológica de los desembarcos británicos de César ha ubicado el sitio probable en la bahía de Pegwell, en Kent, donde las excavaciones han revelado zanjas defensivas de fondo plano consistentes con el estilo de ingeniería documentado de César y cerámica del siglo I a.C. El relato antiguo y la evidencia física moderna concuerdan. Si bien la identificación de la bahía de Pegwell sigue siendo un consenso académico más que una certeza absoluta, representa el tipo de confirmación material que eleva el relato de César de propaganda a documentación histórica. Lo que César estaba construyendo en estos años no era solo una conquista gala. Estaba construyendo una narrativa política, despachos que llegaban a Roma con la regularidad de una publicación en serie, cada entrega presentando nuevas imposibilidades superadas, nuevos pueblos sometidos, nuevas fronteras cruzadas. Los commentari se publicaban a medida que él los escribía, proporcionando a Roma un relato continuo de su propia gloria en expansión. Mientras César cruzaba océanos y construía puentes, sus enemigos políticos en Roma estaban calculando cómo detenerlo cuando regresara. El puente no era solo para los germanos, también era para el Senado. La peor hora de Roma en la Galia llegó no en una batalla, sino en un paso de montaña, en el invierno del 54 al 53 a.C., a través de una combinación de confianza mal depositada y un desacuerdo fatal entre dos comandantes romanos que no lograban ponerse de acuerdo sobre qué peligro era real. Ambiorix de los Eburones, una tribu en lo que hoy es el noreste de Bélgica, se acercó a los campamentos de invierno romanos a fines del 54 a.C. con una advertencia. Según el relato de César en el libro 5, Ambiorix les dijo a los comandantes de la guarnición, Quinto Titurio Sabino y Lucio Aurunculeio Cota, que había recibido inteligencia sobre un ataque germánico, coordinado contra todas las posiciones de invierno romanas en la Galia, y que estarían más seguros evacuando para unirse a otras fuerzas romanas cercanas. La advertencia fue inventada. La invitación era una emboscada. Ambiorix entendía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que registra César sobre el debate interno que siguió ilumina una de las genuinas tragedias históricas de la campaña. Cota no le creyó a Ambiorix. Argumentó que abandonar una posición fortificada bajo la palabra de un jefe galo, por muy amistoso que hubiera parecido Ambiorix, era una violación de la doctrina militar romana y un riesgo innecesario. Sabino creyó la advertencia y quería moverse. El relato de César deja en claro, con la claridad retrospectiva que solo pertenece a los sobrevivientes, que Cota tenía razón. Los dos hombres discutieron durante toda la noche. Sabino prevaleció. La guarnición empacó su equipo y marchó a la mañana siguiente hacia el paso de montaña donde los guerreros de Ambiorix estaban esperando. Toda una fuerza romana, una legión completa y 5 cohortes adicionales, aproximadamente 9.000 hombres, fue destruida. Este fue el peor desastre militar singular de la Guerra de las Galias y una de las derrotas romanas más significativas de todo el período de expansión republicana. Cota murió luchando. Sabino murió intentando negociar. Un pequeño número de soldados sobrevivió abriéndose paso a base de cortes y alcanzando otras posiciones romanas. El águila de la legión pudo haber sido capturada. Las fuentes no están claras en este punto, lo cual es sugestivo en sí mismo. Si el águila se hubiera recuperado, César casi con certeza lo habría dicho. La respuesta de César tuvo 2 componentes.
El primero fue personal, documentado por Plutarco. Se negó a cortarse el pelo o la barba hasta que la derrota fuera vengada. El segundo fue estratégico, documentado por el propio César en el libro 6, y es el más históricamente notable de los dos. César invitó a las tribus vecinas a saquear el territorio de los eburones, quedándose con lo que encontraran. Sus legiones no se encargarían de la destrucción, sus vecinos lo harían, por lucro, mientras las fuerzas de César ocupaban otras posiciones. Los eburones serían desmantelados por personas que se beneficiarían de su desmantelamiento. César registra esto en el libro 6, sección 35, sin aparente conciencia de que estaba documentando un caso temprano de lo que estrategas posteriores llamarían guerra proxy. Usar la violencia tribal como un instrumento estratégico mientras se mantenían a las tropas romanas para otros fines. Ambiorix escapó. A pesar de la sostenida persecución de César a lo largo de varias temporadas, el hombre que había causado el peor desastre galo de Roma simplemente desapareció del registro histórico. César reconoce este fracaso en los comentari con una brevedad que sugiere frustración genuina. Ambiorix había superado a Roma en maniobras a nivel estratégico y luego se negó a ser atrapado. Es una de las pocas figuras en toda la campaña que desafió por completo el alcance de César, y la historia preservó su arrogancia mientras perdía de vista su final. Sabemos lo que hizo, no sabemos cómo murió. La campaña de pacificación del 53 C, que siguió, fue sistemáticamente brutal, como César pretendía que fuera. Necesitaba que el recuerdo de la resistencia estuviera tan asociado con la destrucción total, que ninguna tribu intentara lo que los eburones habían intentado. El mensaje fue recibido, y en el territorio de los arvernos, un joven aristócrata con la sangre de su padre en sus manos y 8 años de conquista romana en su memoria, lo estaba escuchando con mucha atención. Su nombre de nacimiento se mantuvo en secreto, como exigía la costumbre gala, la creencia de que el conocimiento del verdadero nombre de una persona otorgaba a otros poder sobre ella. El nombre por el que la historia lo conoce, Vercingetorix, era un título. Significaba más o menos vencedor de 100 batallas. Aún no había ganado ninguna cuando lo adoptó. Nació alrededor del 82 C, hijo de Celtilo, un aristócrata arverno que había sido el hombre más poderoso de la Galia y que había sido ejecutado por su propia tribu por intentar restaurar la monarquía en una sociedad que la había abolido específicamente. Los arvernos estaban gobernados por una oligarquía, magistrados anuales, límites de mandato, un diseño institucional deliberado para evitar que una familia acumulara poder permanente. Celtilo había decidido que el diseño estaba equivocado. Sus compañeros nobles no habían estado de acuerdo, fatalmente. Su hijo creció con rango aristocrático, pero con la mancha de un padre, rodeado de hombres que habían matado a su progenitor por querer demasiado. Observando a Julio César conquistar sistemáticamente a las tribus de su entorno. Algunos historiadores han especulado que Vercingetorix pudo haber servido como comandante de caballería en las fuerzas de César durante campañas anteriores contra tribus germánicas. Una hipótesis que explicaría su sofisticada comprensión de los métodos tácticos romanos. Las fuentes antiguas, incluido el propio César, no confirman esto directamente. Sigue siendo una inferencia educada a partir de la sofisticación táctica que Vercingetorix demostraría, más que historia documentada, y debe ser entendida como tal.
Lo que sí está documentado en el propio libro 7 de César es la secuencia de su ascenso. En el invierno del 53 al 52 a.C., mientras César estaba en la Galia Cisalpina lidiando con las crisis políticas que se acumulaban en torno a su nombre en Roma, Vercingétorix intentó movilizar a los arvernos para la revuelta. Su tío Gobanitión y el liderazgo tribal lo expulsaron de Gergovia, la capital arverna, por la misma razón por la que su padre había sido asesinado. No querían el tipo de problemas a los que invitaban sus ambiciones. Vercingétorix viajó por el campo, reclutando a las personas a las que la aristocracia arverna se había olvidado de proteger. Campesinos pobres desplazados por las requisas romanas, pastores cuyas tierras habían sido confiscadas para el uso de guarniciones romanas, refugiados de tribus ya destruidas. Reunió un grupo de seguidores desde lo más bajo de la sociedad gala. Regresó a Gergovia con esos seguidores, expulsó a los hombres que lo habían expulsado y se declaró rey. El título por el que su padre había sido asesinado por buscar, lo tomó por la fuerza de los hombres que habían matado a su padre. Su doctrina estratégica era verdaderamente innovadora. César la registra en el libro 7 con una claridad que conlleva la particularidad de un profesional documentando algo que respetaba incluso mientras trabajaba para derrotarlo. Vercingétorix entendía que la Galia no podía igualar a Roma en batallas campales en los términos romanos. Esa era la lección de 60 años de resistencia fallida. Su estrategia fue, por lo tanto, negarle a Roma las condiciones que necesitaba, quemar granjas y graneros para que el ejército de César no pudiera vivir de la tierra, usar la caballería gala, superior a los caballos romanos, para aislar a los grupos de forrajeo y a los convoyes de suministros. Evitar enfrentamientos planeados donde la ingeniería y disciplina romana prevalecerían. Obligar a los romanos a sobrepasar su logística y luego acosarlos mientras se replegaban. Ordenó quemar más de 20 ciudades galas, por su propio pueblo bajo sus órdenes, antes de que las legiones de César pudieran llegar a ellas. César registra en el libro 7 que Vercingétorix tuvo que discutir contra una enorme resistencia emocional para lograr esto. Las tribus no quemaban fácilmente lo que habían construido durante generaciones. Prevaleció a través de una combinación de autoridad, persuasión y la toma de rehenes de las tribus aliadas como garantías de cooperación. La tierra arrasada no era una política que a los galos les gustara. Fue una política que su mejor comandante les impuso porque era la única estrategia que les daba una oportunidad. Para la primavera del 52 a.C., esa estrategia estaba funcionando. En 9 años de campaña gala, comandando aproximadamente 50 batallas según cálculos antiguos, Julio César lideró personalmente a su ejército a la derrota exactamente en una ocasión. Gergovia, la capital arverna, se asentaba en una meseta a 360 metros por encima de la llanura circundante. Una fortaleza natural donde el terreno hacía el trabajo que de otro modo requerirían las murallas. La meseta tenía aproximadamente 1500 metros de largo y 700 metros de ancho, accesible desde una dirección bajo condiciones favorables y simplemente inaccesible desde las demás. César llegó con aproximadamente 25.000 hombres a finales de la primavera del 52 a.C. y evaluó la situación con una honestidad que incluso su propaganda no puede ocultar completamente.
El asalto frontal era arriesgado en su propio idioma, y se conformó con intentar cortar las líneas de suministro de los galos mientras buscaba una oportunidad para forzarlos a salir de su posición elevada. La batalla que resultó no fue la que César había planeado. Lo que ocurrió en Gergovia fue una catástrofe militar romana, causada por un colapso en la comunicación de mando. El tipo específico de colapso que ocurre cuando los soldados se desempeñan mejor de lo que anticiparon sus órdenes y no escuchan la orden de detenerse. César, en el libro 7, describe un asalto de distracción que pretendía ser limitado, tomar algunos campamentos cercanos, demostrar la capacidad romana, buscar debilidades. Envió una señal de alto. La mayor parte del ejército la escuchó. Las legiones que habían invadido los campamentos galos exteriores y encontraron la aproximación a las murallas de la ciudad momentáneamente despejada no la escucharon o no quisieron hacerlo. César registra su razonamiento con una frase que tiene la cualidad de un comandante viendo desarrollarse un desastre en cámara lenta. Estaban estimulados por la persecución del enemigo y por su propio éxito. Avanzaron hacia las murallas de la ciudad. Vercingetorix contraatacó desde las alturas con todo lo disponible. Los romanos luchando cuesta arriba contra defensores con ventaja de posición, superados en número en el enfrentamiento inmediato y sin apoyo, fueron masacrados en números que las propias cartas de César al Senado no pudieron ocultar. Admitió la muerte de 46 centuriones y aproximadamente 700 soldados. 46 centuriones representaban casi una cuarta parte de todos los centuriones presentes en la batalla. El centurionazgo era la columna vertebral profesional del ejército romano, los oficiales que mantenían la disciplina en el combate cuerpo a cuerpo, los hombres que conocían a sus 80 soldados por nombre y circunstancia familiar. Fuentes militares complementarias sugieren que los heridos superaban los 6.000. De ser exacto, la verdadera cifra de muertos fue casi con seguridad mayor a lo que las cartas de César reconocieron. Culpó a sus soldados. Escribió que no habían cumplido las órdenes. Se habían precipitado violando sus instrucciones y habían provocado la derrota sobre sí mismos por su impetuosidad. Los historiadores militares modernos que leen su relato notan que el comandante tiene la responsabilidad de la claridad de sus instrucciones y la confiabilidad de su sistema de señales. César no se equivocó al identificar el comportamiento de sus soldados como la causa próxima. Fue incompleto en su análisis de por qué ocurrió ese comportamiento. La consecuencia estratégica fue inmediata y severa. Los eduos, el aliado galo más antiguo y confiable de Roma, una tribu que le había proporcionado a César caballería, inteligencia y apoyo logístico durante toda la campaña. Desertaron hacia Vercingetorix a los pocos días del desenlace de Gergovia. César mismo había nombrado al líder eduo Convictolitavis, ratificando personalmente su elección frente a un aspirante rival. Convictolitavis le dio la espalda a ese nombramiento en el momento en que pareció que Roma podía ser derrotada. 60 años de alianza, comprados con capital político romano y mantenidos por intereses mutuos, se evaporaron en el lapso de un revés militar. César registra en el libro 7, sección 51, lo que significó esta derrota para la situación estratégica general. Este desastre tuvo un gran efecto alentando a los galos, pues pensaron que no solo habían recuperado su libertad, sino asestado un duro golpe a nuestro prestigio.
La oración tiene la calidad de un hombre que escribe con los dientes apretados, honesto, porque no podía permitirse el lujo de ser de otra manera, y porque Roma ya sabía lo que había sucedido. Salvó la situación táctica a través de maniobras cuidadosas. Se reunió con la fuerza de Labieno desde el norte y reconstituyó su ejército sin permitirle a Vercingétorix asestar un golpe de seguimiento. Pero había perdido una batalla que él mismo había comandado personalmente, y Vercingétorix había ganado. Este es el momento en que la campaña dio un giro. No las batallas que siguieron, esas fueron la consecuencia. El giro ocurrió aquí, en una decisión de una tarde que cada historiador de la Guerra de las Galias eventualmente tiene que explicar, y que ninguno de ellos puede explicar por completo. Vercingétorix acababa de lograr la mayor victoria militar gala de toda la guerra. César se estaba retirando. Sus aliados más importantes habían desertado. La estrategia de tierra arrasada que Vercingétorix había luchado contra sus propios consejos tribales por imponer estaba funcionando de manera demostrable. El ejército de César estaba desabastecido, su moral dañada. Su posición política en la Galia se estaba deteriorando. La doctrina estratégica estándar, la propia doctrina de Vercingétorix, la que había impuesto contra una enorme resistencia, dictaba la continuación de la atrición, acoso, interdicción de suministros, dejar que la logística de Roma fallara, no darle a César una batalla. Vercingétorix ordenó a su caballería que persiguiera. César registra la decisión en el libro 7 sin dar el razonamiento de Vercingétorix, porque César no conocía el razonamiento de Vercingétorix. Lo que sabemos es que una gran fuerza de caballería gala atacó la columna en retirada de César y fue derrotada por los jinetes auxiliares germanos de César. Hombres reclutados específicamente porque la caballería romana no podía igualar a los jinetes galos en campo abierto, y que habían estado esperando durante toda la campaña exactamente este tipo de oportunidad decisiva. Los auxiliares germanos destrozaron el ataque de caballería galo con una contundencia que César registra con visible satisfacción. Todo terminó rápidamente. Los historiadores que analizan esta secuencia han ofrecido varias explicaciones de por qué Vercingétorix tomó la decisión que tomó. Algunos sugieren un exceso de confianza, la consecuencia natural de haber derrotado recién al general más exitoso de su época. Otros argumentan que la presión política de los líderes tribales aliados, que estaban ansiosos por una acción decisiva después de meses de ver arder sus ciudades, pudo haber forzado la mano de Vercingétorix en una coalición que no podía mandar con autoridad absoluta. Todavía hay otros que sostienen que el ataque de la caballería no era intrínsecamente un error, sino que se ejecutó mal, y que una actuación más competente podría haber revertido por completo la situación estratégica. Las crónicas muestran la decisión y sus consecuencias. No pueden mostrarnos el pensamiento detrás de ella, y deberíamos ser honestos sobre ese vacío. Con su caballería destruida, Vercingétorix se retiró a Alesia, un oppidum perteneciente a la tribu de los Mandubios, situado en la cima del monte Auschwitz, en la moderna Borgoña, con ríos en dos lados y colinas que proporcionaban ventajas defensivas naturales. Se llevó consigo aproximadamente a 80.000 guerreros, cifra de César. Las estimaciones de los historiadores modernos oscilan entre los 50.000 y es el límite superior. Envió caballería a través de las fortificaciones romanas incompletas antes de que se cerrara el cerco, llevando mensajes a todas las tribus galas.
armen una fuerza de relevo, vengan a Alesia, y entre el ejército que estaba adentro y el ejército que estaba afuera, la fuerza de César podría ser destruida. El razonamiento no era irracional. Solo requería que la fuerza de relevo llegara antes de que se acabara la comida. César registra que Alesia tenía víveres para unos 30 días cuando comenzó el asedio. La cuenta regresiva que determinaría si la Galia sobreviviría como una civilización independiente comenzó desde el momento en que se cerraron las puertas. César no dudó. Siguió a Vercingétorix hasta Alesia y empezó a construir. Lo que Julio César mandó construir alrededor de Alesia a finales del verano del 52 a.C. no tiene paralelo preciso en la historia militar del mundo antiguo. El muro interior, la contravalación, mirando hacia adentro de Alesia para prevenir una fuga, se extendía aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros, siguiendo los contornos de los ríos que flanqueaban el monte Oshua. Incluía una zanja de 20 pies de ancho y 9 pies de profundidad, deliberadamente inundada con agua donde el terreno lo permitía. Detrás de la zanja se levantaba una muralla con torres a intervalos regulares, 23 reductos en total, tripulados por centinelas las 24 horas, porque un asedio llevado a cabo contra una fuerza 8 veces mayor que la tuya no permite el lujo de poner a los centinelas a descansar. Las excavaciones arqueológicas en Alise-Saint-Terrain, en Borgoña, financiadas inicialmente por Napoleón III en la década de 1860 y confirmadas por exhaustivas excavaciones modernas en la década de los 90, han localizado las huellas físicas de este sistema con la precisión suficiente como para que el historiador clásico Colin Wells declarara que la evidencia moderna debería haber eliminado toda duda posible sobre la identificación del lugar de la batalla. El muro exterior, la circunvalación, mirando hacia afuera, hacia la fuerza de relevo que César sabía que venía, medía aproximadamente 21 kilómetros. El espacio entre los dos muros, quizás de 400 a 600 metros de ancho, era la posición de combate del ejército romano. 60.000 hombres, manteniendo simultáneamente una línea en 2 direcciones, sin espacio para retirarse en ninguna de las dos. Los obstáculos que los ingenieros de César diseñaron entre estos muros y delante de ellos representan un enfoque sistemático para romper formaciones de ataque que los historiadores militares aún discuten como modelo de ingeniería de campaña. Los cipi eran filas de ramas afiladas, alambre de púas antiguo, como los describen los analistas militares, colocadas delante de las fosas principales para interrumpir el avance de la infantería. Los lilia, llamados así porque los ingenieros de César pensaron que su disposición parecía hojas de lirio, nenúfares, eran pozos ocultos de 1 metro de profundidad, cada uno con una estaca afilada en el centro, cubiertos de maleza para ocultarlos a los soldados que se aproximaban. Una formación de guerreros que cargara contra un terreno plagado de lilia se encontraría con que sus primeras filas desaparecían de repente en agujeros invisibles, perdiendo la carga su coherencia y densidad antes de llegar a las murallas. Los stimuli eran ganchos de hierro enterrados justo bajo la superficie, diseñados para herir los pies y ralentizar la persecución. Cada tipo de obstáculo abordaba un problema táctico específico. Juntos creaban una zona de aproximación a las murallas romanas que los ejércitos atacantes atravesaban con un costo cada vez mayor y una integridad de formación cada vez menor. Longitud total de los muros,
aproximadamente 37 kilómetros. Suficientes obstáculos para proteger ambas caras de ese perímetro. Construido en aproximadamente 6 semanas, el tiempo inferido del calendario del asedio por 60.000 soldados romanos trabajando por turnos. Los galos afuera, cuando llegaron, se encontraron mirando una hazaña de la ingeniería que no tenía precedentes en su experiencia y ningún contraataque obvio en su repertorio táctico. Había una debilidad. Una sección de la circunvalación exterior cruzaba un terreno donde una colina empinada impedía una fortificación completa. César lo reconoce en el libro 7. Sabía que existía la brecha y construyó obras defensivas adicionales cerca de ella. Ubicó reservas para responder si era explotada. No podía eliminarla. Los galos la encontraron. La crisis de toda la batalla llegaría a esa brecha de noche, y César tendría que encontrarla cabalgando por sus propias murallas en la oscuridad. Un detalle que César registra en el libro 7, sección 78, merece particular atención. Los mandubios, la tribu cuyo oppidum César estaba utilizando como blanco de asedio, tenían residentes no combatientes, familias, ancianos, niños, todos aquellos que no eran guerreros. A medida que el asedio se estrechaba y los suministros de alimentos dentro de Alesia se comprimían, Vercingétorix los expulsó de la ciudad al espacio entre los muros para reducir las bocas que consumían las raciones de sus guerreros. César se negó a abrir sus líneas para dejarlos pasar. No podía alimentarlos y no podía dejar que escaparan para reabastecer o reforzar Alesia. Quedaron atrapados entre las murallas. Las crónicas no registran lo que les pasó. La historia nunca ha respondido a esa pregunta. La fuerza de relevo que apareció en el horizonte, por encima de la circunvalación exterior de César, ascendía, según el relato de César, a 250.000 infantes y 8.000 hombres de caballería. Los historiadores modernos consideran que esta cifra es imposible. Un ejército de ese tamaño representaría desafíos logísticos que la organización tribal gala no podría haber resuelto en el tiempo disponible. Adrian Goldsworthy, cuya moderna biografía de César se considera la referencia académica estándar, sugiere que la cifra fue inflada deliberadamente. Las estimaciones entre los historiadores militares contemporáneos oscilan entre 100.000 y 150.000 guerreros como un límite superior plausible para lo que realmente se podría haber reunido. Incluso con la estimación más baja, los 60.000 hombres de César eran superados desde el exterior por más de 1,5 a 1, mientras contenían simultáneamente a 80.000 guerreros galos dentro de Alesia. Las matemáticas nunca habían sido tan adversas. El liderazgo de la fuerza de relevo incluía a figuras cuya presencia daba fe de lo completamente que había cambiado el panorama político de la Galia desde Gergovia. Comio de los Atrebates, a quien César había nombrado personalmente como su embajador en Gran Bretaña durante las expediciones del 55 y el 54 A.C., un hombre que había representado los intereses romanos al otro lado del canal. Ahora comandaba la caballería en el ejército que intentaba destruir a César. Viridómaro y Eporedorix de los Eduos, miembros de la tribu que había sido el aliado galo más leal a Roma, habían traído a sus guerreros para unirse a la fuerza de relevo después de su deserción tras Gergovia. A Vercassibelauno, pariente de Vercingétorix, se le asignó el mando de la fuerza designada para el asalto crítico. César había pasado 8 años cultivando aliados galos.
La mayoría de ellos estaban ahora fuera de sus murallas. El primer día de asalto puso a prueba la circunvalación exterior en múltiples sectores simultáneamente, mientras Vercingetorix lanzaba salidas contra el muro interior desde dentro de Alesia. Los Lilia y los Stimuli cobraron exactamente el precio para el que habían sido diseñados. Las formaciones atacantes se rompían antes de llegar a las empalizadas. Los pozos ocultos y los ganchos interrumpían el impulso que el gran número por sí solo podría haber proporcionado. Las reservas de César, ubicadas en el interior entre las murallas, se desplazaron hacia los sectores amenazados. Ambos asaltos fueron rechazados. El segundo día trajo una mayor presión. El patrón se repitió: ataques coordinados desde el exterior, salidas desde el interior, defensores romanos moviéndose entre puntos amenazados a lo largo de las líneas interiores que el sistema de murallas había sido diseñado para facilitar. Ambos asaltos fueron repelidos, con mayores bajas galas que en el primer día. Mientras tanto, los exploradores galos habían identificado la brecha, la sección del muro exterior donde la escarpada colina había forzado una fortificación incompleta. A Vercassibelauno se le asignaron aproximadamente 60.000 guerreros para un asalto nocturno a este sector, cronometrado para coincidir con la presión simultánea contra cada otro punto de la circunvalación, y un intento masivo de ruptura por parte de Vercingetorix desde el interior. 3 ataques simultáneos, adentro, afuera y en la brecha, diseñados para dividir las reservas de César de manera tan completa que ninguna pudiera ser suficiente en ningún lugar. La respuesta de César a la crisis del asalto nocturno está documentada en el libro 7, secciones 87 y 88. Uno de los pasajes de los Commentari, donde la ausencia de primera persona en el estilo de prosa de César escribe en tercera persona a lo largo de todo el texto, como si documentara a alguien más, crea un efecto inquietante. Escribe que César cabalgó a lo largo del muro exterior e identificó los sectores bajo mayor presión. Cabalgó con su capa escarlata de comandante, la marca visible tradicional de la autoridad de mando romana, para que sus soldados pudieran verlo venir en la oscuridad. Cuando la fuerza de Vercassibelauno comenzó a abrirse paso a través de la brecha, César en persona condujo a 4 cohortes y a su caballería restante al sector, atacando por el flanco el asalto galo mientras se abría paso por la ruptura. Sus soldados vieron la capa. César registra esto con franqueza. El reconocimiento cambió el carácter psicológico del enfrentamiento en el punto crítico. Las 4 cohortes resistieron. El ataque de caballería por el flanco galo generó la interrupción suficiente como para que el avance perdiera su impulso. Al amanecer, el asalto de la fuerza de relevo había fracasado. A media mañana, el ejército de relevo se retiraba. Vercingetorix observó desde las alturas de Alesia cómo la fuerza externa se retiraba. Sus 30 días de víveres se habían acabado. Su caballería había sido destruida antes de que comenzara el asedio. El ejército que debía salvarlo se estaba marchando. El relato de César sobre lo que Vercingetorix hizo a continuación, sección 89. Es notablemente escueto para un hombre que documenta su mayor hazaña militar. Al día siguiente, Vercingetorix, tras convocar un consejo, declaró que había emprendido esa guerra no por su propia conveniencia, sino por la libertad de todos. Las fuentes antiguas difieren sobre los detalles de lo que ocurrió a la mañana siguiente frente a la tribuna de César. El propio relato de César
por lo general el más detallado disponible, es en este caso el más comedido. Registra la rendición en unas 4 frases, enfocado en los resultados prácticos. Plutarco, que escribió un siglo y medio más tarde, y Dion Casio, que lo hizo un siglo después de eso, ofrecen relatos más teatrales. Vercingetorix apareciendo a caballo sin previo aviso, dando vueltas en silencio a la plataforma elevada de César, arrojando sus armas a los pies de César y sentándose en un silencioso reconocimiento de lo que había hecho. Jean-Yves Guillaumin, un estudioso clásico moderno que reconstruye la escena a partir de todos los relatos antiguos disponibles, sugiere una secuencia en la que Vercingetorix cabalgó solo hacia la posición romana, se dirigió brevemente a César, entregó sus armas y luego esperó en silencio lo que viniera a continuación. Las crónicas concuerdan en los hechos centrales y divergen en el drama que los rodea. Tenía aproximadamente 30 años. La respuesta inmediata de César a la rendición fue calculada para lograr fines políticos específicos dentro de la Galia. Los líderes tribales galos que habían luchado con la fuerza de relevo, hombres cuyas tribus tendrían que vivir bajo la administración romana de forma indefinida, fueron liberados. Esto no era piedad, era pragmatismo. César necesitaba que esos hombres regresaran a sus tribus con un mensaje, que la sumisión producía supervivencia y que el poder de Roma, habiéndose demostrado en Alesia, no requería la continua humillación de aquellos que la aceptaban. Los guerreros galos comunes dentro de Alesia fueron distribuidos como esclavos entre los soldados de César, uno por hombre, como un bono de campaña. Los eduos y los arvernos, como gesto político hacia la estabilidad futura, recibieron de vuelta a sus prisioneros. Los civiles mandubios que habían sido expulsados de Alesia al espacio entre las murallas antes de la fase decisiva del asedio. De ellos no hay mención alguna en el relato de César sobre las secuelas. La historia ha preservado el recuerdo de su expulsión y ha perdido su destino. Vercingetorix fue llevado a Roma. Fue retenido en el Tullianum, la prisión del Estado, una cámara de piedra subterránea, circular que servía como centro de detención de Roma, para aquellos que esperaban la ejecución pública. Durante 6 años, mientras César libraba una guerra civil, se convertía en dictador, reformaba el calendario y concentraba un poder que ningún romano había ostentado desde la fundación de la República. Vercingetorix esperó en una habitación subterránea. Había unido a docenas de tribus galas independientes en menos de un año. Había derrotado a César en una batalla abierta. Había acercado a la conquista a su fracaso más de lo que cualquier otro oponente enfrentado a César en la Galia lo había hecho. Esperó 6 años en la oscuridad sus consecuencias. En el 46 a.C., César celebró 4 triunfos en secuencia: Galia, Egipto, Ponto, África. El despliegue de victoria militar más exhaustivo que la tradición romana hubiera presenciado. Vercingetorix fue sacado del Tullianum, vestido como prisionero, y exhibido por las calles de Roma encadenado como la pieza central viviente del desfile. Dion Casio, la única fuente antigua que registra la manera específica de su muerte, afirma que fue estrangulado. Ningún otro relato antiguo confirma este detalle. Dion Casio escribía aproximadamente 250 años después del suceso, basándose en fuentes que no identifica del todo. En lo que concuerdan todas las fuentes es en que Vercingetorix no sobrevivió al triunfo de César. Tenía unos 36 años.
El hombre que había estado más cerca de salvar la Galia había visto a su civilización ser absorbida desde una habitación subterránea y luego murió públicamente en una calle de Roma para hacer más visible la victoria de otro. La historia conservó sus dos logros, la unificación de la Galia y la derrota de Gergovia, y luego casi no registró nada más sobre él. La victoria inmortaliza a los comandantes. Tiende a olvidar a todos aquellos que tomaron la decisión de mando de resistir. La guerra de las Galias debió haber terminado en Alesia. Vercingétorix se había rendido. La gran coalición se había disuelto. La infraestructura militar para una resistencia sostenida había sido sistemáticamente desmantelada a lo largo de 8 años de campaña. Lo que quedaba era operaciones de limpieza, la frase latina que César usa en sus despachos para el tipo de operaciones a pequeña escala que siguen a una victoria decisiva y que requieren presencia pero no genio. En el suroeste de la Galia, 2 hombres no habían recibido el mensaje, o lo habían recibido y se negaban a aceptarlo. Drapes y Lucterio. Este último, un comandante que había operado en las campañas de César desde al menos el 52 a.C., sostenían el oppidum fortificado de Uxelloduno en la cima de una colina, con una guarnición que se negaba a reconocer que la guerra había tenido un desenlace. Su posición era formidable, de una manera que Alesia no lo había sido. Una meseta alta rodeada en múltiples lados por un río, cuya geografía natural impedía el tipo de circunvalación que había funcionado en Alesia. César, al llegar en el 51 a.C., evaluó la posición y acudió a la ingeniería en lugar del asalto. Su solución fue quitarles el agua. Posicionó artillería y una torre de madera de 27 metros para reprimir a los defensores cada vez que intentaban llegar al río debajo de la meseta. Luego, sus ingenieros excavaron túneles, pasadizos subterráneos, diseñados para llegar a los manantiales que alimentaban a la meseta desde debajo del lecho del río. Las investigaciones arqueológicas del sitio han localizado evidencia de excavación de túneles romanos consistente con la descripción de César. Los zapadores trabajaron en etapas, cortando a través de sucesivos estratos acuíferos hasta que el flujo subterráneo se desvió por completo de la meseta. Cuando los manantiales se secaron, la guarnición de Uxelloduno sacó la conclusión lógica: una señal divina de que su resistencia era impía, de que sus dioses les habían retirado su favor. Se rindieron a lo que entendieron como intervención divina. César registra esto en el libro 8, escrito por su lugarteniente Aulo Hircio, después de la muerte de César, con lo que se lee como una callada satisfacción. La ingeniería se había disfrazado de teología. La misma inteligencia que construyó el puente del Rin en 10 días había drenado un río subterráneo en una operación militar que sus oponentes experimentaron como el abandono de los dioses. El castigo de César para los defensores se eligió con el mismo frío cálculo con que había acudido a la decisión de invitar a las tribus vecinas a destruir a los seburones. Ordenó que a todos los hombres que habían portado armas se les amputaran las manos. No los mató, los mutiló y los liberó. Los supervivientes se dispersaron entonces por toda la Galia, como demostraciones vivientes de lo que compraba la resistencia. Hircio registra esto en el libro 8, sección 44. En el registro práctico que caracteriza a la documentación militar romana sobre decisiones que otras doctrinas tendrían otros marcos para describir. Esta no fue una respuesta emocional.
César tenía suficiente tiempo antes de que expirara su proconsulado para enviar un mensaje final sistemático a cada tribu gala sobreviviente. La guerra había terminado, no porque Roma hubiera perdonado la resistencia de la Galia, sino porque Roma había decidido que la memoria visible del costo de la resistencia era más útil que un mayor derramamiento de sangre. Los hombres mutilados que caminaron por las aldeas galas en los meses que siguieron fueron la publicación final de César en el territorio que había pasado 8 años conquistando. Drapes se suicidó en cautiverio en lugar de enfrentar el juicio de César. Lucterio escapó inicialmente y fue finalmente entregado a César por un cacique galo, que calculó que la relación valía más que la solidaridad gala. La guerra no terminó con una batalla, sino con un manantial drenado en un túnel, y la prueba silenciosa de que la fuerza de ingeniería militar más disciplinada del mundo antiguo podía ser tan paciente bajo tierra como decisiva en el campo de batalla. César regresó a casa desde la Galia con 3 cosas que Roma no tenía marco constitucional para absorber. La primera era dinero. Suetonio registra que la afluencia de oro galo tras el triunfo de César provocó que el precio del oro en Roma cayera en un 25%, una cifra que, como afirmación de una sola fuente proveniente de un escritor que trabajó 1 siglo y medio después de los hechos, debe entenderse como indicativa más que precisa. Lo que no se discute es el impacto económico general. Enormes cantidades de metal precioso y cientos de miles de esclavos que entraron a la economía italiana en un periodo comprimido. Los esclavos, las fuentes antiguas de César, incluidos Plutarco y Apiano, inspirándose en la misma tradición propagandística, reclaman que hubo 1 millón de esclavizados a lo largo de las guerras gálicas. Desplazaron a los campesinos libres italianos de sus tierras, concentrando la propiedad agrícola en las manos de la élite y creando el tipo de población urbana sin raíces que los demagogos políticos romanos habían estado cultivando como electorado durante décadas, sea cual sea el verdadero número de galos esclavizados. Los historiadores modernos lo estiman entre cientos de miles y el millón que afirma César, siendo la cifra real genuinamente incierta. La disrupción social fue real y sustancial. El segundo era un ejército, no un ejército romano en un sentido constitucional, un ejército personal, leal a César como persona más que al Estado romano como institución. Los hombres que habían construido el puente del Rin, luchado en Gergovia y defendido ambas murallas en Alesia, habían desarrollado, a través de 8 años de penurias compartidas, una relación con su comandante que la teoría de la República Romana no podía clasificar. Eran sus soldados, no los de Roma. Goldsworthy, cuya biografía de César es la referencia moderna estándar sobre este período, es explícito sobre lo que esto significaba. Cuando la crisis política del 49 a.C. requirió que César eligiera entre cruzar el Rubicón y enfrentar el enjuiciamiento como ciudadano privado, su ejército lo seguiría en cualquier dirección. Eso no se suponía que fuera posible. Fue la consecuencia de lo que él había hecho en la Galia. La tercera era una posición política que sus enemigos en Roma no podían tolerar y que legalmente no podían eliminar. César intentó postularse para el consulado del 48 a.C., mientras permanecía en su provincia, conservando la inmunidad legal que su mando le otorgaba contra el enjuiciamiento. La facción conservadora del Senado, liderada cada vez más por Pompeyo y la alianza de los optimates, rechazó este acuerdo.
En enero del 49 a.C., el Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum, el decreto de emergencia que efectivamente declaró a César enemigo del Estado y autorizó la acción militar contra él. El 10 u 11 de enero, las fuentes antiguas dan ambas fechas, César cruzó el río Rubicón con la legio XIII Gemina, una sola legión, hacia el territorio romano donde la ley romana prohibía a un general liderar tropas. Tanto Plutarco como Suetonio registran que citó al dramaturgo ateniense Menandro en griego antes de cruzar: alea iacta est, la suerte está echada, o alea iacta esto, que la suerte esté echada. Pompeyo, que comandaba fuerzas teóricamente muy superiores a la única legión de César, evacuó Roma en lugar de luchar. Creía, y no se equivocaba al creerlo, que el ejército de César, forjado en la Galia, no era un adversario al que pudiera derrotar en un único enfrentamiento defensivo. Se equivocó sobre lo que vino después, pero entendía lo que era el ejército. La república que César había dejado en el 58 a.C., endeudada y políticamente asediada pero constitucionalmente intacta, no era la república a la que regresó en el 49 a.C. Él la había cambiado al estar ausente de ella durante 8 años, mientras se transformaba en algo para lo que ninguna constitución republicana tenía provisiones. La guerra civil que le siguió duró hasta el 45 a.C. La dictadura de César duró hasta el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, cuando aproximadamente 60 conspiradores en la Cámara del Senado en el Teatro de Pompeyo lo apuñalaron 23 veces. Murió a los pies de la estatua de Pompeyo. Las guerras civiles que siguieron al asesinato de César duraron otros 17 años, terminando cuando su heredero, Octaviano, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el 31 a.C. y se convirtió, en la práctica, si no en el título, en el primer emperador de Roma. La República murió, final y completamente, 11 años después de que César muriera con ella en todo excepto en la forma oficial. El instrumento de su muerte, el ejército personal cuya lealtad era a un hombre en lugar de a un estado. Había sido ensamblado una campaña a la vez en los bosques y valles fluviales de la Galia. El silencio que siguió a Uxelloduno fue el silencio de un mundo que había terminado de cambiar sin comprender completamente en qué se había convertido. Al cabo de 2 o 3 generaciones de la conquista de César, las lenguas galas habían cedido en gran medida al latín a través del territorio que se convertiría en la Galia romana. Un siglo después, las prácticas religiosas celtas habían sido suprimidas o absorbidas en el marco religioso romano. 2 siglos después, la tradición cultural de l'Atene, la metalurgia, los sistemas legales orales, la red educativa druídica que había mantenido unida a la civilización gala a través de cientos de años, se había vuelto arqueológicamente invisible. Esto no fue un proceso inevitable. Fue la consecuencia de decisiones específicas tomadas por personas específicas a lo largo de 8 años, la mayoría de ellas documentadas en los propios despachos de César. El costo humano reclamado por César, 1 millón de galos asesinados y 1 millón esclavizados, cifras confirmadas por Plutarco y Apiano a partir de la misma tradición propagandística, ha sido objeto de un serio escrutinio por parte de los estudiosos modernos. La población de la Galia en el 58 a.C. es estimada por los historiadores modernos en un rango de 6 a 12 millones de personas.
La incertidumbre es inherente a la reconstrucción demográfica antigua y no debe ser minimizada. Si las cifras de César son siquiera aproximadamente exactas, las bajas proporcionales de la Guerra de las Galias superan a las de Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Una comparación que el clasicista Kurt Raaflaub establece explícitamente en estudios académicos sobre el tema. Los historiadores modernos, aplicando evidencia arqueológica y modelos demográficos, estiman que la cifra real de muertes a lo largo de la campaña se sitúa entre 200.000 y 500.000. Inferior a lo que afirmaba César, pero aún así catastrófica en términos absolutos y en proporción a la población afectada. El debate académico sobre si la terminología de genocidio se aplica a la campaña de César, un debate que atrajo la atención de un público más amplio a través del historiador de podcasts Dan Carlin y que ha sido examinado en investigaciones revisadas por pares en la Universidad de Holy Cross, refleja una incertidumbre genuina tanto sobre los hechos como sobre los marcos morales apropiados para evaluar la guerra antigua a través de las categorías éticas modernas. Lo que no es incierto es que una civilización fue transformada, en gran parte contra su voluntad, al cabo de 2 generaciones de su derrota militar. Lo que la reemplazó fue la civilización galo-romana, que se convirtió, durante los siglos siguientes, en la base de la Francia medieval, el latín que evolucionó hacia el francés, la geografía administrativa provincial romana que estructuró el territorio francés medieval, las redes de caminos que los ingenieros de César construyeron y que se convirtieron en las carreteras francesas medievales, las tradiciones legales que el gobierno romano estableció y que moldearon la jurisprudencia francesa por un milenio. La conquista de César no es historia antigua desde la perspectiva de la civilización francesa. Es su capa geológica, el estrato debajo de todo lo que vino después. Vercingetorix se convirtió en un héroe nacional, pero solo siglos después de su muerte, cuando el nacionalismo francés necesitó una historia de origen que precediera a Carlomagno. Napoleón III, que vio en la historia de la resistencia gala contra la conquista romana una narrativa útil para sus propios fines políticos, financió las excavaciones en Alise-Saint-Reine en la década de 1860, que confirmaron por primera vez el sitio de la batalla de Alesia. Luego, comisionó al escultor Aimé Millet para que creara la enorme estatua que se encuentra allí hoy. Vercingetorix, de 6,5 metros de altura en bronce, mirando a través del campo de batalla donde se rindió. Millet, en lo que retrospectivamente se lee como una licencia artística o un comentario histórico notable, le dio a Vercingetorix los rasgos faciales del propio Napoleón III. El jefe derrotado adquirió el rostro del emperador que encargó su monumento. Un conquistador prestando su rostro al último defensor de otra civilización. Las academias militares todavía enseñan Alesia. Las tácticas específicas, la circunvalación, la doble muralla de asedio, la defensa coordinada contra el asalto simultáneo, aparecen en la doctrina de guerra de asedio que siguió siendo relevante a lo largo de los sistemas de trincheras de la Primera Guerra Mundial ni más allá. Los principios subyacentes son atemporales de la manera en que tiende a ser la ingeniería bajo presión. Puedes defenderte contra una fuerza numéricamente superior si controlas la geometría del enfrentamiento. César demostró esto en contra de probabilidades que deberían haber sido imposibles. Lo demostró con la ingeniería,
con el manejo de sus reservas y con el tipo de liderazgo personal visible que convierte a una crisis en una prueba en lugar de en una catástrofe. Las ruinas de Alesia están en Borgoña, en Alise-Saint-Reine. El Museo Parc Alesia se inauguró en 2012 e incorpora un centro de interpretación, un museo arqueológico y el emplazamiento de 7.000 hectáreas del enfrentamiento. Los turistas pueden caminar por el terreno donde una vez se alzaron los muros de circunvalación y contemplar la colina donde 80.000 guerreros galos esperaron a una fuerza de relevo que llegó y fue derrotada. La meseta hoy en día son tierras de cultivo. Los manantiales que alguna vez la alimentaron, los mismos manantiales que un trabajo similar de ingeniería romana en Uxé y Oduno demostró que podían desviarse, siguen fluyendo. 8 años. El lapso de la educación primaria completa de un niño. El lapso de 2 mandatos presidenciales estadounidenses. 8 años en la Galia. Y el mundo que existía cuando César cruzó los Alpes en el 58 a.C. fue irrecuperable. César afirmó, en la tradición de los despachos que Plutarco y Apiano transmitieron a los siglos posteriores, que 1.000.000 de galos murieron y 1.000.000 fueron esclavizados a lo largo de la campaña. Los historiadores modernos, a partir de la modelación demográfica y la evidencia arqueológica, estiman la cifra de muertos en algún lugar entre 200.000 y 500.000. Sigue siendo una catástrofe bajo cualquier medida. Sigue siendo una herida demográfica que a la sociedad gala le tomó generaciones absorber. La respuesta honesta es que no conocemos el costo humano preciso, porque las personas que lo pagaron no dejaron registros escritos, y el hombre que lo impuso tenía todos los incentivos políticos para exagerar su logro. Lo que la arqueología confirma es que fue inmenso. Lo que confirma la subsiguiente desaparición del idioma, la cultura y la práctica religiosa de la Galia es que fue permanente. Vercingetorix unió a docenas de tribus galas independientes en menos de un año. Derrotó a César una vez en batalla abierta, en los propios términos de César. Estuvo a semanas de ganar. Pasó 6 años en una sala de piedra subterránea y fue estrangulado a los 36 años para hacer que un desfile romano fuera más impresionante. El idioma galo que hablaban sus guerreros ha desaparecido, reemplazado por el idioma de los hombres que lo mataron. El francés que se habla hoy en Auvernia, en Borgoña, en los territorios de los arvernos y los eduos y los belgas, es el latín, la lengua de César, todavía. El oro que César extrajo de la Galia desplomó los precios de los productos básicos en Roma. Los esclavos inundaron los mercados laborales italianos y desplazaron a los campesinos libres, cuyo desplazamiento político hizo que la república se volviera ingobernable. El ejército personal que ensambló en la Galia cruzó el Rubicón y acabó con la Constitución republicana. La campaña que se suponía debía resolver el problema de deudas de un político creó las condiciones para la transformación de la estructura de gobierno del mundo mediterráneo. Roma envió a César a la Galia para ganar tiempo para una república en decadencia. Él lo compró, lo gastó en la conquista y volvió a casa con una institución. Un ejército personal, una fortuna personal, una leyenda personal, que la República no tenía ningún mecanismo constitucional para contener. Las ruinas de Alesia se alzan en la campiña de Borgoña. La estatua de Vercingetorix mira al norte, a través de las colinas por donde su fuerza de relevo no logró llegar. Las granjas crecen sobre las trincheras, los manantiales siguen fluyendo.
y el idioma hablado por las personas que visitan ese museo para aprender sobre el hombre que trató de detener lo que allí sucedió es el idioma del ejército, que construyó las murallas que él no pudo atravesar. Eso es lo que produjeron 8 años en la Galia. Eso es lo que la deuda de un hombre, la fragmentación de una civilización y la decisión de una tarde en Gergovia le costaron al mundo. A veces la consecuencia de un solo error táctico es un cambio de idioma. A veces la consecuencia de la desesperación financiera de un político es una civilización. Las matemáticas de la historia rara vez anuncian sus resultados por adelantado. Simplemente los presentan, siglos después, como el mundo que todos los que están vivos siempre han conocido, como si no pudiera haber sido de otra manera. Pudo haber sido de otra manera. Estuvo muy cerca de serlo.